intentamos dar casi un cuarto de hora de deferencia para los que vienen más tarde. Hoy es un día que para la asociación yo creo que es muy importante, porque llevamos trabajando toda esta cuestión desde hace más de un año y todo arranca cuando yo estuve hace más de un año precisamente oyendo a Fernando en Pamplona, que me encantó todo lo que propuso, todo lo que estaban trabajando ya en Madrid desde hacía años, y como hacemos siempre en la vida, ¿no? Lo vamos a copiar, ¿no? Sin ningún disimulo, vamos al modelo, y una de las ideas principales también en ese momento tiene que venir a Logroño. Él, cuando se lo dije aquella misma mañana, dijo que estaba encantado de venir, y aquí lo tenemos, ¿no? Es decir, que es una persona que es referencia del tipo de lo que sería atender a las personas adultas con síndrome de Down en salud y en los problemas que puedan presentar, que los hemos ido comentando estos días y desde hace tiempo, ¿no? Él va a empezar con esa charla, y yo creo que nos va a encantar, lo vais a ver, y luego seguiremos con Miren Altuna, que nos va a hablar del problema más específico, que es el probable o posible deterioro cognitivo que puedan presentar nuestros hijos a lo largo de su envejecimiento, y cómo se está trabajando, cómo se está investigando y cómo podemos abordar desde las familias y desde un sistema sanitario que yo creo que es competente y bueno, del que disponemos en nuestra comunidad, para que eso sea pues mucho más llevadero y en fin, podamos conocer, saber y actuar, ¿no? Que en definitiva es de lo que se trata. Así es que, Fernando, cuando quieras, gracias. Pues buenos días a todos, muchas gracias, Mariano, porque es que a mí no solo no me cuesta venir, es que me encanta y aprendo. O sea, yo estaba ayer en Bilbao y es que he dado las gracias, pero no como un cumplido. O sea, que es que realmente cuando contamos todos nuestra experiencia y nuestros problemas, la manera que tenemos de solucionarlos, no avanzamos. Entonces, para mí no solo es un honor, sino que es una suerte poder estar aquí contando lo que yo hago, que es pues atender a personas adultas con síndrome de Down en el ámbito sanitario. Síndrome de Down, yo he puesto ahí una interrogación. Y en la consulta mía me pone síndrome de Down adultos. Tardé 15 años en que la Consejería de Sanidad de Madrid incluso me pusiera un cartelito y reconocer al tema, pero me puso el cartelito. No me voy a poner a exquisito a decir que pusieran otra cosa. Pero realmente, como veremos, yo pondría otra cosa. Bueno, esto es un poco presentarme a mí, quién soy yo. Y eso es importante porque lo que yo diga está mediatizado por quién yo soy. Y yo soy básicamente, a los efectos que atañen hoy, soy una persona del ámbito sanitario, con lo cual con frecuencia me refiero a las personas como pacientes, porque estamos hablando desde el mundo sanitario. Soy un clínico, me dedico a ver pacientes, soy de un hospital, no estoy en la atención primaria, estoy en el meollo de la fábrica dura de la sanidad, que es un hospital terciario, y soy un internista. Un internista es un poco pues ese médico que no dice que no a nada, que cualquier área del conocimiento científico y clínico pues le viene cerca. A lo mejor también por eso no profundizamos en ninguna cosa, pero realmente no decimos que no a nada. Tengo experiencia en gestión y en investigación, lo cual es también, como dicen los taurinos, has visto desde todos los tendidos la corrida y eso te da una perspectiva interesante, útil para después. Tengo experiencia en ver personas con trisomía 21 adultos, o sea, la experiencia es un grado y aquí el valor fundamental de lo que yo cuento es la experiencia. No me lo he leído, sino que lo he vivido y por eso transmito lo que he vivido. Y en general soy un buen observatorio de lo que hay, de lo que puede haber, de los problemas que hay y de los problemas que podemos. O sea, no, es un observatorio donde sabes que no puedes ser ingenuo, sabes que hay oportunidades que tienes que aprovechar y sabes que hay caminos que, aunque sean los teóricos, no debes recorrerlos porque te vas a encontrar con demasiados obstáculos. Bien. Síndrome de Down. Mejor trisomía 21. ¿Y por qué? Porque, hombre, yo no lo sabía, pero hasta hace poco leí quién era el Dr. Down. El Dr. Down fue un médico del siglo XIX
que acuñó un término que era el de mongolismo, pero bueno, pues pasó a la historia como el primer médico que se interesó por las personas con trisomía 21, tan es así que le agradecemos el esfuerzo. Pero si uno bucea, el doctor Down vivió en una época lógicamente imbuida por todo el darwinismo y la explosión de científicas de ese momento, y en realidad lo que hizo fue clasificar y definir las discapacidades intelectuales, diríamos con términos actuales, como subespecies de la especie humana. O sea, eran subespecies en un contexto, ya digo, darwinista de la situación, donde la raza caucásica era la perfecta y luego había subrazas que no habían llegado a ese desarrollo correcto y que eran como razas intermedias, por así decirlo, entre el primate y el Homo sapiens. Y esas razas las clasificó geográficamente. Había algunas que tenían una predominancia en África, otras en América, otras en Asia, y por eso dijo, las personas con esos rasgos mongólicos pertenecen a esa subespecie y por eso les llamó mongólicos. Sí, cuando uno sabe esta historia, no sé qué le estamos celebrando al señor Down, aunque es verdad que es fácil con el retroscopio histórico criticar las cosas, ¿no? Pero no es quizá el mejor reconocimiento que deberíamos hacer en un momento en el que estamos incluso replanteando todo, incluso las palabras. Detrás de las palabras hay significados, ¿no? Si ha cambiado recientemente la Constitución española el término discapacitado, pues yo creo que el señor Down lo deberíamos dejar en los libros de historia y no vaya a ser que alguien también rebusque en la historia y se quede con esa sensación de que las personas con discapacidad intelectual son subespecies del Homo sapiens. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poquito de esto. Primero, en qué punto está la síndrome de Down ahora mismo. Y ya digo síndrome de Down, ya no digo trisomía 21, porque es difícil quitarse la cabeza. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre un niño con Down y un adulto. El tema del envejecimiento, que pondré otra vez interrogantes y generaré a lo mejor confusión. Y luego voy a dar problemas clínicos concretos del adulto joven y del adulto mayor, que no es lo mismo, y algunas sugerencias, puesto que es también uno de los motivos que nos reúnen aquí, qué modelos de atención sanitaria pueden ser una opción. Este es el marco histórico, esta es una gráfica clásica, que es pues, la expectativa de vida de las personas con Down a lo largo del siglo XX. Como veis, inicialmente pues, era una expectativa de vida de 5 o 10 años, y a partir de un momento concreto, que son los años 60 del siglo pasado, ¡buah!, aumenta la expectativa de vida hasta los 65 años, pero ya no crece más, hace un plató en 65 años. Esas dos cosas son importantes, porque ¿por qué de repente empiezan en los años 60 a aumentar la expectativa de vida? Por varios factores, pero hay algunos que se pueden identificar más fácilmente. Evidentemente, la mejora de las condiciones de vida, el bienestar económico de los países, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista estrictamente médico, seguramente tres factores, y yo creo que por orden de prioridad, el de menor impacto es el desarrollo de la cirugía cardíaca. Porque, claro, empezaron a salvarse vidas que no eran viables. Entonces, son cardiopatías congénitas avanzadas. Pero eso corresponde solo al 10-15% de las personas con Down, que son las que se operan de cardiopatías congénitas avanzadas. No, la mayor parte de las personas con Down no tienen un problema cardíaco congénito importante, no lo tienen. Pero bueno, ahí se rescataron algunas personas que no hubieran tenido un futuro. También las vacunaciones, evidentemente, y es importante recalcarlo en los tiempos que corren, porque todavía te encuentras personas que vienen a la consulta diciendo que tienen dudas sobre vacunar a su hijo con Down de algunas cosas, ¿no? Y ahí las vacunaciones dispararon la supervivencia de los niños. Y sobre todo, desde mi punto de vista, los antibióticos. Los antibióticos aparecieron ahí en los años 50 y en los años 60 pues, estaban ya en las farmacias, ¿no? Y ese fue el motivo fundamental para que los niños salieran con vida de la edad infantil y el aumento de las infecciones en la edad infantil. Bien, y luego la otra parte de la curva, que hablaremos largo y tendido, y la segunda persona que me va a suceder en la charla hablará de esto, por qué no sigue subiendo hasta los 85 o 90 o 100 años, porque aparece una cosa que se llama enfermedad de Alzheimer, que topa
la expectativa de vida alrededor de los 65 años. Vale, me interesa recordar una cosa que dijo la OMS en un informe muy grande hace unos 10 años, ¿no? Que decía que cuáles eran las dificultades que tenían los países para atender sanitariamente a las personas con discapacidad intelectual, y sugería las claves de los problemas, ¿no? El primero es que había prejuicios sociales. Hombre, sí, sigue habiendo. ¿Pero qué se puede hacer desde el punto de vista sanitario para ello? ¿Poner carteles en las consultas? No, formar a los profesionales. Formar a los profesionales en evitar, informarles y evitar la discriminación dentro del ámbito sanitario, que es lo que estamos hablando. Que había prestaciones sanitarias insuficientes, y las sigue habiendo, para lo cual hay que montar programas específicos que pueden ir en contra del mal llamado, o bien llamado, pero mal entendido, igualitarismo. ¿Vale? Las personas con discapacidad intelectual tienen su tarjeta sanitaria como todos y tienen derecho a lo mismo que los demás. Pues no. Tienen derecho a más. Estamos en un contexto fundamentalmente público, en este país, donde la asistencia sanitaria se rige por un principio de justicia distributiva, donde incluye también la financiación insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, que el que más necesita recibe más. No es que tú pagas una póliza de seguros y todos... No. Si tú necesitas más, tú tienes más de esa caja común. Porque si no, no habría diálisis. Porque los pacientes con diálisis se llevan el presupuesto del hospital, o la medicación para el VIH, o la medicación oncológica. Y nadie duda de que hay que gastarse el dinero que haga falta, que se pueda, en los programas de diálisis. Es decir, que ese concepto es fundamental. La justicia distributiva en un sistema público, con lo cual no vale el decir llegamos a una igualdad en que también tenemos los mismos derechos. No, tienes más derechos porque tienes más necesidades. Y por lo tanto, los programas específicos sanitarios para las personas con discapacidad seguramente requieran más recursos y una definición del problema concreta y unos circuitos, unos procesos asistenciales sanitarios específicos para ellos. ¿Cómo hacemos? Insisto, con el resto, ¿no? Hay una dificultad en la accesibilidad. Antes estábamos comentando los problemas de tener o no tener un censo de las personas, en este caso, aunque hay en esta comunidad, ¿no? Y de, bueno, el que no esté, pues verá que no quiere, o que no puede, porque vive en un pueblo y dices, con 50 años, mi madre con 90, ¿dónde vamos? No tenemos ni tiempo para pensar en las cosas, ¿no? La accesibilidad es un problema muy importante para las personas con discapacidad intelectual y hay que facilitar la accesibilidad al sistema sanitario. Y eso incluye cualquier cosa que te puedas imaginar, desde que los pacientes, como yo siempre digo, una de las cosas que más orgulloso estoy es que mis pacientes casi no conocen el servicio de admisión, porque, en fin, pacto con ellos qué día nos volvemos a ver y nos vamos allí con una cita ya. No hay que viajar a otro sitio, o que un día te hagas los análisis, otro día te hagas un escáner, otro día vayas al oftalmólogo. El mismo día aprovechamos para todo. La accesibilidad es muy importante y hay que tenerla siempre muy en cuenta. La falta de participación. Probablemente, como todo el mundo, el sistema sanitario ha sido siempre un sistema muy pasivo, donde el paciente se dejaba hacer. No, los tiempos han cambiado, entre otras cosas porque no es sostenible hacerlo de la misma manera y los propios pacientes tienen que autocuidarse, participar en ese autocuidado, ¿no? Lo sabemos mucho en el terreno de la persona, del paciente pluripatológico, anciano, pero también las personas con discapacidad es muy importante, que se autocuiden o que se autodetecten o que informen después de una observación de cómo están ellos en el mundo de la salud. Y datos insuficientes. Que esto, que lo dice la OMS, que yo aquí no he puesto nada, lo dice la OMS, que uno de los problemas para la dificultad en la atención sanitaria de las personas con discapacidad es que no hay datos. Pues los datos se obtienen por conciencia, recabando datos de una manera correcta y explotándolos para tener una información útil. Eso se llama método científico, pero si no tienes datos, pues no puedes hacer nada. Si no tenemos un censo y no sabemos cuántas personas tenemos, pues estamos
con un sesgo de selección que se dice brutal. La investigación es fundamental. Claro, luego os van a dar muchas ideas y os van a bombardear la cabeza con la importancia de la investigación en un campo concreto, pero el mensaje es, la OMS nos dice que datos, datos, datos. Por lo cual habrá que abrir la mente a las familias, las personas con Down, a que también tienen que participar en la obtención de datos. Y eso no sabíamos que teníamos también que meternos en ese, que teníamos parte en eso. Vale. Bueno, el niño y el adulto en la trisomía 21, siempre que me acuerdo diré trisomía 21, pero seguramente diré sin novedad en la mayoría de los casos, ¿no? Pues es distinto un niño que un adulto, claro. Pero desde el punto de vista sanitario, estamos hablando de programas sanitarios, de atención, de cómo lo hacemos, pues está bien decir los niños de una manera y los adultos con otra. ¿Por qué? Porque la atención sanitaria en el niño con síndrome de Down es intentar evitar que pasen cosas. Que pasen cosas, bueno, si pasan, las vemos. No. Porque todo lo que pasa tiene un periodo, puedo decir, preclínico o prodrómico, donde están pasando ya cosas y tú no lo sabes. Y ese periodo prodrómico, y en el Alzheimer os darán, os apabullarán en este concepto, puede pasar en muchas otras cosas. Un niño con hipotiroidismo, pues un adulto con hipotiroidismo no pasa nada, pues si tardas 6 meses en darte cuenta, pues la pastilla no puede tener mucha trascendencia. Pero un niño te puede estar jugando un mejor o peor desarrollo cerebral. O sea, un niño es todavía una persona en desarrollo, no como una jirafa, que nacen ya crecidos. El ser humano nace inmaduro, cosa que no pasa en el resto del reino animal. Y entonces tenemos que saber que hasta, no sé, para los 10 años o hasta los que sean, es como si estuviéramos todavía dentro del útero y estamos todavía formándonos. Entonces hay que tener eso muy presente. Y entonces hay que evitar que pasen cosas que no nos demos cuenta que están pasando. Por eso la atención sanitaria en el niño con Down es estar haciendo muchas cosas para ver si salta alguna alarma. Hacerlo antes de que salte, ¿no? Y eso lleva a un intervencionismo médico muy importante, que puede estar justificado y que seguramente está justificado, pero al final el niño con Down se pasa su infancia de médicos. Y a lo mejor no le pasa nada, pero se pasa su infancia de médicos. ¿Bien justificado? Vale, de acuerdo. Para evitar, insisto, que sucedan cosas que no nos demos cuenta en el momento de. Pero en el adulto las cosas ya no son así. Y no deberían ser así. Y deberíamos tenerlo claro para evitar que sigan siendo así. En el adulto las cosas ya han terminado de desarrollarse y lo que tenemos que tener es un radar puesto para saber detectar cuando aparece un problema. Lo más precoz posible. Pero no tenemos que estar buscando, sino esperando a que suceda el primer dato, que puede ser incluso preclínico. Puede ser, luego nos digan, miren, que hay que hacer un PET amiloide a los 30 años y todavía no está pasando nada. Bueno, pero en general lo que vamos a hacer es esperar a que aparezca el primer dato, que puede ser clínico o analítico, ¿no? Y por lo tanto debemos evitar el intervencionismo médico que no esté justificado, porque si no seguimos haciendo que los adultos con Down tengan el mismo patrón existencial que de niños, que es estás de médico todos los días y nos hacemos análisis y de todo todos los días de tu vida. No, hay que frenar y saber poner un radar para los problemas que son más frecuentes. Y ese radar es muy importante que lo maneje alguien que sabe dónde salta una alarma. No todos podemos ser controladores aéreos. Requiere experiencia y un curso. Pues no le pone la pantalla y cuando pite dice que sí. No, porque a lo mejor el controlador dice, eso que está pitando no es ningún problema. Aquello que está pitando sí es un problema. Pues ese es el radar que tenemos que poner en la edad adulta y por lo tanto el que dirige ese radar tiene que saber ponderar la importancia de la señal. Vale, envejecimiento, y aquí le he puesto otra interrogación. Hace un dogma de fe que las personas con Down tienen un envejecimiento precoz. Bueno, podemos discutirlo y seguramente es una verdad media. Hay cosas que sí, que se pueden atribuir a esa falla y otras cosas que no. Pero desde el punto de vista sanitario, ¿cuál es el peligro? El peligro es que nos lleve a tratar a las personas con Down como ancianos. Porque en el sistema sanitario las cosas están ya muy categorizadas
y saltarse de categoría es problemático. Entonces, a las personas adultas con Down, si son ancianos prematuros, les toca la geriatría. Les toca. O sea, igual que si son niños, les toca la pediatría, si son ancianos, les toca la geriatría. Bueno, los internistas tenemos nuestros aquí con la geriatría, pero quiero decir que deberíamos entonces diseñar programas de ancianidad y, digamos, llevarlos por la senda por la que van los ancianos. Todo el mundo diría, bueno, no es exactamente así, ¿no? Pues es que no es exactamente así. Es que esto del envejecimiento, de ponerle muchas comillas y decir en qué estamos diciendo que era una persona con Down envejecedora. De hecho, estas son 3 gráficas muy tontas, pero voy a ilustrar o sugerir que efectivamente no es lo mismo. La de arriba es la edad de fallecimiento de las personas que han muerto en nuestra corte de pacientes de La Princesa. Hemos visto unos 1.900 personas en estos 15-20 años. Y han muerto unos 300, 182. ¿A qué edad han fallecido? Pues han fallecido prácticamente antes de los 45 años. Es anecdótico. Alguno puede fallecer de alguna causa, pero es anecdótico. 1, 2, pero es a partir de los 45, donde empieza el ascenso de la mortalidad y llega hasta los 65. Entre 45 y 65 es cuando se muere la gente con Down. Ese no es el patrón de mortalidad de la población general, digamos, donde la gente va envejeciendo cada vez más. Porque si empieza a envejecer, vamos por los 40, 45, para que nadie reciba una mala noticia, vamos por los 50, ¿vale? Y hasta que 85 de 83, 90. Es decir, es un periodo más largo, como se ve en la mortalidad general, en la curva de la izquierda, donde ya a los 50 años hay un 2% de mortalidad. Ya hay bastante gente que se muere a los 50. Y no nos extraña tanto. Y morirse a los 60 extraña, duele, pero no extraña tanto. Y sin embargo, en el Down, todo el mundo se muere en una franja de edad muy concreta. Da la impresión de que eso es que ahí ha pasado algo, como los dinosaurios. Se extinguieron no de viejos, sino porque en un momento dado, pasó algo que los mató a todos. No es el proceso de envejecimiento que uno esperaría en una curva de mortalidad. Y efectivamente, es que pasa algo a los 45 años, que luego hablaremos más a detallado. Pero esto no sugiere que la persona con Down va envejeciendo como si trasladáramos un envejecimiento fisiológico de la persona, de la población general, 20 años antes. No parece que sea exactamente así. Porque ¿cuáles son las causas de muerte? En la población general, la esperanza de vida es 63 años. ¿Y de qué se muere la gente? A alguno le cae una teja, vale, eso es anecdótico. Pero en general se mueren de insuficiencia de los órganos. El cerebro lo voy a dejar aparte. El corazón, los riñones, el hígado, los pulmones, van envejeciendo los órganos, las vísceras van envejeciendo, porque de las rodillas no te mueres, o que te caigas. Pero del corazón, del hígado, de los riñones sí te mueres. Esa es la causa, en el fondo, de mortalidad, de que van envejeciendo las vísceras, ¿no? De cáncer y luego de demencia, que lo dejo un poquito al margen. A las personas con Down se mueren precozmente de problemas con los cuales nacen, básicamente de cardiopatías inviables de solucionar o de infecciones en la edad infantil. Y una vez que pasan eso y lo superan, llegan a una fase de salud que llega hasta que sucede otro evento. Y otro evento es el Alzheimer. Pero las personas con Down, sorprendentemente, no tienen patología cardiovascular, no tienen casi cáncer, aunque son preguntas que estamos todavía dudando de ello. Como no fuman habitualmente y no conducen habitualmente, pues entonces lo único que se mueren es de demencia. Y la demencia mata ¿cómo? Mata porque ya las funciones del cerebro son insuficientes para mantener las funciones básicas de la vida, que no es que se te funcione el corazón, sino que no tragues bien y diriges las cosas al tragar para un sitio o para otro. Si no, la demencia no te mata. Entonces, envejecimiento, sí, ¿no? Vamos a poner a favor de envejecimiento precoz que, hombre, porque si nos vamos a la célula trisómica, los biólogos básicos te dirán, sí, hay datos de envejecimiento celular. Hay mucho más basura celular,
los telómeros, que es una cosa que se acortan también más. O sea, hay datos que coges la célula y dices, esta célula pues envejece más rápidamente, aunque a veces se encuentra con lo contrario, con el concepto que llaman en biología de senescencia, de que está siempre vieja, pero no se muere. Que es muy curioso, que parece que está ahí, se ha quedado, pero no acaba de morirse y vive, entre comillas, eternamente o mucho más, pero en una situación ya de degradación. Eso se llama senescencia y es también muy sorprendente. Pero es verdad que vemos a nivel clínico envejecimiento de algunas cosas, o sea, lo vemos. O sea, el sistema articular, pues sí, o sea, hay mucha más artrosis y más precoz. Vale, de acuerdo, las articulaciones envejecen antes, no tengo ninguna objeción. La piel envejece antes, el cristalino envejece antes, el pelo se pone canoso antes, también. Pero la visión, también, bueno, por las cataratas, la audición, vale, de acuerdo. En el sistema inmunológico parece que puede haber algunos datos celulares de envejecimiento del sistema inmunológico. Pero diríamos en contra que los órganos no envejecen. Pero si los órganos no envejecen, ¿de qué estamos hablando? ¿Y por qué no envejecen los órganos? Fundamentalmente creemos es porque no hay patología cardiovascular, o sea, patología de las arterias. Las personas cuando tienen un riesgo cardiovascular prácticamente cero. No ha habido un caso de un infarto de miocardio en una persona con síndrome de Down. Uno, en la historia. Bueno, pues, y no tienen, las arterias las tienen como los niños, de limpias. En el cerebro con la sangre pasa otra cosa, pero eso lo dejamos al margen, ¿no? Entonces, claro, si las arterias, ¿y por qué pasa esto? No lo sabemos muy bien. Seguramente tiene mucho que ver la tensión arterial. La persona con Down tiene la tensión arterial baja toda la vida, es una cosa que no sucede en nadie. Ni en las mujeres, porque a partir de la menopausia se equiparan con los hombres en cifra de tensión arterial. Nadie está con una tensión baja toda la vida, pero las personas con Down sí. Y seguramente eso protege enormemente los vasos sanguíneos. Y como los vasos sanguíneos son los que llevan la sangre a los órganos, pues esos órganos están bien recargados toda la vida. Y por eso no tienen insuficiencia renal, insuficiencia hepática, en fin, ni problemas cardíacos no congénitos, ¿no? Entonces, no sabemos por qué, pero seguramente eso es así. Y no vemos envejecer a las personas con Down en lo más importante que son los órganos. Aunque desde fuera nos puede parecer que son ancianos, porque caminan peor, porque tienen artrosis, porque tienen la piel envejecida, porque tienen canas y porque les salen cataratas pronto. Lo que sí envejece es el entorno, porque ya empezamos a meter, digamos, cuñas de que la persona con Down es una persona que debe, desde el punto de vista sanitario, ser interpretada como una persona en su globalidad. Y eso es relevante a una persona que su identidad se extiende a las primeras 2 o 3 capas de cebolla que son su entorno cercano. Porque es dependiente por definición, casi por definición. La excepción no cuenta. Por definición, una persona con discapacidad intelectual es dependiente, en mayor o menor grado. Entonces, si tú tienes que analizarla para diagnosticarla o tratarla de lo que sea, tienes que considerar toda su identidad, que incluye las 2 o 3 primeras capas de cebolla a su alrededor. Entonces, lo que sí que envejece en una persona con Down es el entorno. Envejece, y eso es relevante, porque envejece su piel y la coraza de su piel, que es su entorno cercano. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El Alzheimer no es, lo dirá luego, mire, con mucha más autoridad, no es un modelo de envejecimiento clásico. Es una enfermedad concreta que sucede por algunas cosas que se mezclan con el envejecimiento, pero que no es exactamente un modelo de envejecimiento estándar, sino que es otra cosa. Es decir, que es una enfermedad que te viene. Con lo cual ya he tirado 2 mitos. El nombre de Down y el envejecimiento. No he dado alternativas, pero sí he puesto interrogantes, porque nos pueden llevar a actitudes o a planes o a consideraciones que luego nos demos cuenta que están basadas en esos axiomas que no son tan sólidos como nosotros podríamos pensar a priori. Lo que sí podemos decir es que las personas con Down tienen un estado de salud cuando son mayores, pues paradójico, tiene un efecto paradójico. ¿Y por qué? Hombre, ¿cómo que por qué? Porque tienen un cromosoma de más. Es que a veces se nos olvida que las personas con Down son, desde el punto de vista biológico, muy diferentes.
tan diferentes que tienen todo un cromosoma además. Estamos acostumbrados a hablar de genes, de que si determinado gen, uno u otro, produce o favorece enfermedades. Pero es que aquí es que no tienen un gen, es que tienen 321 genes que están en el cromosoma 21, que afortunadamente es el más pequeño. Pero es que tiene una carga genética diferente, enorme. Pues ¿cómo no van a ser distintos? No podemos trasladar sin ningún reparo todas las consideraciones fisiopatológicas, biológicas y lo que eso conlleva de la población general a la persona con Down. Pues estás cometiendo un error que te puede llevar a confusiones muy importantes. Entonces tienen, yo diría, que un envejecimiento peculiar, distinto y único. Lo cual me lleva a la primera diapositiva. Programas específicos, porque son tan raros que necesitan un programa raro para ellos. El programa general no les cuadra bien. Vale. Entonces, el nuevo paradigma de las personas con Down es un poco este. O sea, hay un aumento brutal de la expectativa de vida que nos ha dejado un poquito descolocados, en este caso a los médicos. Esto no venía en los libros. Los adultos con Down, ¿dónde estaban? En los libros de pediatría, pero en el Harrison no estaba. O sea, desde hace 30 o 40 años han aparecido unas personas nuevas con una trompita verde y dices, ¿y esto es donde los estudio? No, es que no estaban. Empieza a estudiarlos tú y empieza a descubrirlo tú. Y eso es así. La bibliografía sobre los adultos con Down es comparada con la bibliografía del resto, vamos, no es escasa, es anecdótica casi. Y además viene muy mal estructurada, hay series muy cortas y todavía está en definición, lo cual también es una oportunidad para definir cosas por primera vez, que no es muy habitual en medicina. Y hay un entorno cambiante, o sea, la persona con Down era un niño y ahora le ponemos en un entorno diferente que es el de adulto. E incluso le ponemos en un entorno muy diferente que es de adulto mayor con los problemas del adulto mayor. O sea, que de repente se encuentra en un sitio donde la sociedad no estaba preparada para ponerlos. ¿Cómo los colocamos en estos nuevos roles que tienen sociales? ¿No? Pero los objetivos de cualquier persona y de una persona con discapacidad, especialmente señalados, son siempre estos dos, no son otros. Son la autonomía y la inserción. Autonomía, sí. Valerse por uno mismo, por así decirlo, ¿no? Pero claro, hemos dicho que la persona con discapacidad casi siempre, salvo alguna excepción notable, es una persona dependiente. Depende de los demás, en realidad como todos, pero quizá depende un poquito más, o depende de una manera particular de los demás. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque cuando empieza el declive familiar, entonces la autonomía se resiente mucho más. La mayoría de nosotros hemos sobrevivido, digamos, materialmente a la ausencia de nuestros padres. Pero una persona con discapacidad, eso es como si te desahucian. Como si te desahucian y te dejan en la calle. El otro día se suicidó una persona. A las 2 horas de desahuciarle, pues se ve en la calle. Pues esto es un poco como un desahucio. O sea, la persona con discapacidad se queda desahuciada casi de un día para otro. Hay una dependencia, lógicamente, económica del entorno y emocional del entorno. Y entonces tenemos que ver que los modelos residenciales, por ejemplo, pues tendrán que ser adaptados a esa dependencia si no queremos tampoco romper la autonomía. Porque igual que la persona que lleva 40 años en una casa y de repente se ve en la calle y dice, bueno, no te preocupes, vas a un albergue, tienes sitio donde dormir. No lo ha entendido usted muy bien, mi situación vital. Pues aquí es un poco lo mismo, no vale con tener dispositivos para dormir. Hay que mantener la trayectoria vital de una persona cuando su entorno se desmorona, intentar mantener la autonomía de esa persona. Y eso seguramente hay que prepararlo y viviéndolo. Y luego la inserción. El otro objetivo en la vida es la inserción. Todos. Porque si estuviéramos en una isla desierta no tenemos ningún problema de inserción. Tenemos un problema de manutención, como mucho, y una vez que has encontrado dónde comes, no tienes ningún problema. O sea, vives feliz en una isla desierta. Pero en cuanto llegara otra persona ya tendrías un problema de inserción. Y esa es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Estamos viviendo en conjunto, en comunidad, y tenemos que insertarnos con los demás. Y la inserción es
Claro, igual, no más, igual de importante para una persona con discapacidad. ¿Y cuándo consideramos que una persona está insertada? ¿Por qué nosotros estamos insertados? Porque no tenemos encima el cartel de parásito social. O sea, cuando hay una persona que no está insertada o no quiere insertarse, lo decimos o lo pensamos, que es un parásito. Porque está mendigando porque quiere, porque no trabaja porque no quiere, porque no sé qué, porque recibe y nunca da. O sea, el que tenemos en la mente que el que está insertado es porque aporta algo a la sociedad. Y el que no aporta nada, le estamos manteniendo, pero no está insertado. Pues entonces las personas con discapacidad tienen que insertarse, es decir, tienen que dar algo, producir algo. ¿Qué? Bueno, pues lo que se considere que puedan producir o aportar. A lo mejor, sí, pues a lo mejor hay la oportunidad de que sean productivos literalmente, que produzcan un bien económico. Vale, pues muy bien. En fin, empleo en todas sus variantes, lo que sea, vale, producir algo. Pero luego pueden producir otras cosas que no son tangibles. El arte, por ejemplo. Bueno, el ejemplo de esto no hace falta nada más que pusiera un cartel, que es la película Campeones. Punto y final, ya está todo dicho. O sea, la película Campeones, ¿qué es lo que hace? Que personas que tienen un grado de discapacidad muy importante, muchos de los actores, los tenéis ahora en la cabeza, algunos, dos personas de ellas vienen a mi consulta. Gloria es una triunfadora, pero Paco prácticamente no habla. Y sin embargo, aporta muchísimo. O sea, la película que más ha recaudado en la historia del cine español. Ha aportado muchísimo. La gente ha querido ver una cosa, pagar por ella, y como si fuera Antonio Banderas. ¿Qué produce Antonio Banderas? Pues actuación. ¿Qué producen estas personas? Pues actuación. Están aportando algo. Y luego pueden aportar valores. El clima laboral en las empresas. Las empresas obviamente pueden contratar a personas con mayor productividad, posiblemente, pero lo que te dicen es el valor, el clima laboral que generan, eso no tiene precio. Entonces, pueden aportar cosas, el voluntariado es otro ejemplo. Lo que quiero decir es que, y eso es quizá un mensaje para las asociaciones, ¿no? O sea, la inclusión no es que me dejen entrar, no. La inclusión es que me dejen aportar. Y eso debe cambiar el chip de los programas de inserción. No vale con que me dejen, con que me den para que yo haga... No vale. Como sigas siendo considerado explícita o implícitamente un parásito social, no vas a estar insertado. No te van a considerar que eres parte de la sociedad. Cambia el chip y da algo a cambio. Con tus posibilidades, con tus recursos, agudiza el ingenio. Y las personas no se insertan porque no ven, porque uno de su casa pues no te insertas. Te tienen que ver. Entonces las personas con discapacidad tienen que tener una visibilidad, yo creo que no voy a decir más ni menos, pero sí mejor. Y no puedes engañar. Es que no puedes presentarte a una oferta de trabajo muy trajeado, pero detrás no tienes chicha, te descubren a la primera. Tienes que presentarte como eres. Y para mí, la visibilidad, concretamente del mundo del Down, incluso es una realidad idealizada. Dice, no, es que si tú preguntas en la calle, las personas con Down, claro, las campañas publicitarias son pues triunfadores, ¿cómo se llama? De Málaga, lo que sea, tal, fenomenal, campeones, no sé qué, bueno, claro, las personas con Down triunfan todos y si no es porque no quieren. No, perdón, esa es la punta del iceberg, la que me dejas enseñarte porque te gusta, puedes tolerar que te enseñe. Pero la parte profunda del iceberg no es que no la veas, pero existe. Y la realidad de las personas con Down es una realidad más dura de lo que la sociedad cree. Bueno, no estaría de más que conocieran esa realidad y que supieran que esa realidad no es tan bonita como ellos pueden pensar. Porque si no, no están aceptando la realidad, están aceptando solo una parte de ella. Estamos hablando de inserción. Vale, bueno, esto es el preámbulo filosófico, ¿no? Yendo ya al contenido de la charla. Problemas médicos de las personas, cuando los adultos con síndrome de Down. Pues tienen una infinidad de problemas, como hemos dicho ya al principio. El abordaje de esos problemas no tiene que ser, bueno, pues venga, si tienen un asterisco en los análisis, pues a por ello, hacemos todas las funciones que haya que hacer, biopsias y ya está, resolverlo. No. Radar puesto, inteligencia o ojo clínico para ponderar los problemas cuando aparecen.
Pero los problemas más frecuentes son, en el fondo, bastante inofensivos desde el punto de vista médico. Como he dicho, pasan una especie de luna de miel muy larga, desde que pasan la infancia hasta que llegan a los 45 años con mucha salud, sin ningún problema importante. No como los ancianos, que tienen 40 medicinas, 40 problemas, frecuentación, urgencias e ingresos hospitalarios múltiples. No es un anciano pluripatológico, una persona con Down, es una persona básicamente sana, que no tiene graves problemas de salud. Pero algunos tienen. ¿Problemas metabólicos? Pues sí, el tiroides, que hay que ajustarle el eutiroides, pues ya ves tú el problema. Diabetes, poca diabetes. Pero lo que es importante es que no tienen repercusión cardiovascular la diabetes. Que dices, Dios mío, vaya diabetes. Pues no la tienen. Un diabético acaba teniendo problemas cardiovasculares muy importantes, sea diabético 1, por supuesto, y diabético 2 también. Pues aquí no. Aquí tiene el azúcar un poquito alto, casi una cosa pues estética. Pero no desarrollan complicaciones cardiovasculares, ni microvasculares, ni macrovasculares del diabetes. La obesidad sí es un problema. ¿Pero por qué? Hombre, por la obesidad, al final es la epidemia del siglo XXI y se muere la gente por obesa, por la hipertensión. Pero es que aquí la obesidad no genera problema cardiovascular de nuevo. O sea, la obesidad no es un problema como en la población general. Es un problema por dos motivos. Uno, porque hay una cosa que, si queréis luego hablamos, yo creo que Miren va a hablar más de ello, que es la apnea obstructiva del sueño. Bueno, y si eso es importante, la obesidad lo facilita o lo puede empeorar. Vale, acotamos a eso. Y el otro problema de la obesidad es la inserción. Porque el que pesa 200 kilos lo tiene más difícil para jugar con los demás, para correr como los demás, para salir como los demás o para lo que sea como los demás. Te interesa estar delgadito. La obesidad es un problema que condiciona la inserción social. No los problemas que genera la obesidad en la población general. ¿De acuerdo? Bueno, de la patología cardiovascular, ya que sí ya lo he dicho, es como pasamos pantalla, no hay patología cardiovascular relevante. Hay algunas anécdotas, tienen un poquito más de varices que los demás, tienen muchos síncopes neuromediados, bueno, lipotimias, para entendernos, ¿por qué? Por la tensión bajita. El tener la tensión baja les protege de muchas cosas, pero les deja un poquito más cerca del mareo. Vale, pues te mareas como una embarazada. Se marea una embarazada y se tiene que tumbar y dice, no, es que está embarazada, no pasa nada, está embarazada, la tensión bajita y se ha mareado. Pues aquí lo mismo. Son mareos que generan mucha alarma, pero que son benignos en el casi 100% de los casos. Pero que si no se interpretan bien, acaban con un marcapasos mal puesto, con 40.000 intervenciones más o menos agresivas desde el punto de vista cardíaco, etcétera, etcétera. Y con un agobio en la familia de ¿esto está cerca de la muerte súbita o no? Porque si se ha mareado, se ha quedado al suelo redondo, y están haciéndole pruebas del cardiólogo, eso puede decir que el siguiente no sale del suelo. Vamos a llamarlo lipotimia y nos quitamos los miedos porque es lo que es. El seguimiento de las cardiopatías congénitas, que ya digo, es en el fondo un porcentaje muy pequeñito, también lleva sorpresa dentro. Los cirujanos cardíacos infantiles que suelen seguir a las personas operadas hasta los 40 años, están sorprendidos. No, pero si es que al que la han operado bien, le han dejado resuelto el problema y ya está. Pero con frecuencia se quedan problemas a medio resolver. Algunos no son resolubles. Y otros, pues yo qué sé, se ha quedado con insuficiencia mitral importante y bueno, pues es que no se puede hacer otra cosa. Bueno, pues es sorprendente que esas cardiopatías a medio resolver no progresan. Que en la población general, un niño que lo operan y le dejan insuficiencia mitral moderada de niño, acaba o cambiada la prótesis o trasplantado o muerto. Es decir, y aquí no, aquí siguen igual, con la misma insuficiencia mitral moderada toda la vida. Es una cosa también sorprendente y que también marca una diferencia entre el seguimiento o el pronóstico que tenemos que tener. Los órganos sensoriales, sí, ahí sí tenemos que mirar la vista y el oído. ¿Pero cómo? La vista. Si le hacemos pruebas visuales de agudeza visual o pruebas auditivas de agudeza auditiva a una persona con Down, tiene menos que la población general. Bueno, vale. Pero, ¿para qué queremos ver? Yo necesito ver bien porque conduzco. Y tengo que ver bien de lejos. Y no me dan la carga de conducir. Y tengo que oír bien porque
porque tengo que oír lo que me dicen los pacientes. Pero no tengo que oír como si fuera un gato, no. Entonces lo que tengo que tener es una audición funcional suficiente y una visión funcional suficiente para lo que necesito, para mí, el entorno que necesito oír o que necesito ver. Porque si nos ponemos a hacerle pruebas a todas las personas con Down, tiene una audiometría que cae en los agudos. Como si yo me hago una audiometría, no tengo, comparo con mis hijos y me tenía que poner los audífonos ahora mismo. Pero no los necesito, ¿por qué? Porque lo que tengo que oír lo oigo. Pues aquí es lo mismo. Si nos ponemos a hacer audiometrías sin sentido, todas las personas con Down les caerían 2 audífonos al día siguiente. Y si nos ponemos a mirar la agudeza visual, pasaría lo mismo. No hay que olvidar que la retina es una extensión, es una parte del sistema nervioso central. Luego uno no le sorprende que en la retina también haya cambios o haya menos eficiencia de la retina. Y efectivamente es así. Pero los problemas en el ojo no están en la persona con Down en la retina, están más adelante. Están en el cristalino, que efectivamente hacen cataratas con mayor precocidad, y están en la córnea, que es como el parabrisas de ahí están los problemas. Y eso requiere oftalmólogo. No es suficiente con oculista, no es suficiente con la graduación en la óptica. La córnea la tiene que ver el oftalmólogo con sus aparatos. Por lo tanto, una persona con Down tiene que estar en la órbita del oftalmólogo periódicamente, no de que cada 6 meses, a uno cada 6 meses y otro cada 3 años, pero no puede dejar de estar el oftalmólogo con el radar puesto. La apnea del sueño es frecuente, no sé si Mira va a hablar más de ello, pues lo dejo un poco para ella, pero es frecuente. La apnea del sueño, solo por decir 3 cosas, ¿qué repercusión tiene? La apnea del sueño está muy de moda, porque produce la progesterona 2 problemas. Uno que comparte con las personas con Down y otro que no lo comparte. El que no lo comparte es que la apnea del sueño es, vamos a decir, un nuevo factor de riesgo cardiovascular. Aumenta mucho o coincide o facilita, o sea, ahora cuestión de hablar de ello, la hipertensión sobre todo, la diabetes y digamos el riesgo vascular asociado a todo ello. Las personas con Down de eso no les atañe, no es ese problema. Y el otro problema que sí que comparten es el rendimiento diurno. Sí hay un artículo clásico que se hizo entre el hospital de Burgos y el hospital de Donosti, me parece que fue, donde miraron la mortalidad de los accidentes de tráfico entre Burgos y Donosti. Y hicieron estudios de sueño a los supervivientes conductores y sorprendentemente había una cantidad de incidencia de apnea del sueño muy importante. Es decir, lo importante es la somnolencia o el peor rendimiento por el día. En un mundo donde lo único que se aprecia es la productividad, pues si estás como si fuera el 1 de enero todos los días del año, pues produces mal. Produces mal en lo económico, en lo laboral, en lo afectivo, en lo conductual, en lo académico. Y entonces, pues, y si tienes discapacidad y además te echas una mochila al hombro de somnolencia, por tanto, vas a rendir mal en todas esas áreas que tú necesitas estar en las mejores condiciones para no caer, ¿no? Pero la importancia de la apnea del sueño es fundamentalmente la somnolencia que puede producir. Y si no hay somnolencia, no hay problema. Porque si nos ponemos a hacer estudios de sueño a todas las personas con Down, casi todas tienen criterios diagnósticos de apnea del sueño. Y eso no quiere decir que haya que corregir a todos. Solo hay que corregir a los que les producen algunos problemas. Luego hay una tercera pata, que claro, los neurólogos están diciendo, espérate, que a lo mejor esto facilita, ayuda, no es lo mejor que puede pasar el que durante el sueño tengas unos cuantos minutos o un tiempo largo con el cerebro sin oxígeno. Eso no debe ser bueno para luego, por ejemplo, el Alzheimer. Y por eso ellos están muy interesados en este tema. Vale, estamos todavía viendo. Lo ginecológico. No voy mal, ¿no? De tiempo. Vale. Entonces me paro también aquí. Lo ginecológico. Este es un ejemplo muy bueno para hablar de los problemas que puede generar un mal entendimiento del concepto igualdad, ¿no? Porque se ve, bueno, pues las mujeres consideradas también tienen derecho a ir al ginecólogo. Es que no van al ginecólogo porque los ginecólogos tiene que venir una persona con discapacidad al ginecólogo, que no venga, y el médico ya no la manda y están sin ir al ginecólogo. Y eso genera
mucha alarma y mucho malestar y mucho enfado, ¿no? Tienen derecho a ir al ginecólogo. Y yo lo que digo es, tienen derecho al ginecólogo, por supuesto, pero lo que tienen derecho es que no se les haga una exploración genital no justificada. Es a eso a lo que tienen derecho, además. Entonces, ¿por qué va una mujer al ginecólogo? Va por 3 motivos. Uno, por cuestiones de que quiere tener niños, por así decirlo, ¿vale? Normalmente ese asunto aquí no afecta. Puede afectar, ¿vale? Pero no es, evidentemente, lo más habitual, ¿no? El segundo motivo por el que una mujer va al ginecólogo es porque tiene síntomas anómalos. Secreción vaginal, sangrado anómalo, síntomas que nos parecen normales. O sea, por sangrar todos los meses no se va al ginecólogo, eso es normal, por así decirlo. Pero cuando se sangra de forma anómala, pues se va al ginecólogo para que intente descubrir qué hay detrás. Vale, pues aplíquese. Si la mujer con Down tiene síntomas que requieran que el ginecólogo los analice, pues que vaya y que tiene el derecho a que le vaya. Pero el tercer motivo por el que la mujer va al ginecólogo es para la detección precoz del cáncer ginecológico, del cáncer femenino, que es a nivel de las mamas o a nivel del cuello uterino. Otros cánceres no tienen programas de detección. El cáncer ovario no tiene un programa de detección. No se hacen revisiones ecográficas mensuales, salvo en mujeres que tienen un riesgo genético especial, pero eso es una anécdota. O el cáncer de útero tampoco tiene un plan de detección. Pero el cáncer de cervix sí y el cáncer de mama también. Adelanto que parece que las personas con síndrome de Down tienen una menor incidencia de cáncer que el resto de la población. Yo creo que eso todavía no es seguro así, pero todos los datos que tenemos parece que es así. Si es así, está por ver si... yo diré, en 1900 casos que ya hemos visto, no hemos visto ningún cáncer de mama. Aparece al siguiente. Es raro que todavía no hayan aparecido para igualar la frecuencia de cáncer en un cáncer que no tiene que ver con factores exógenos, como es el tabaco, como es el alcohol, y que digamos que sería un cáncer, entre comillas, genético, que depende de las condiciones estrictamente de la mujer, que no hubieran aparecido ya cánceres de mama en 1900 personas que hemos visto, pues no ha aparecido ninguno. En todo caso, bueno, hacer una mamografía anual a partir de una edad puede incluso tener no duele, no hace daño, vale, puede ser incluso tener un factor positivo de integración, de ejercitar un derecho que tienes como el resto de las mujeres, vale, lo puedo aceptar. Pero el cáncer genital no, el cáncer de cuello de útero no. Porque el cáncer de cuello de útero requiere una exploración vaginal, una toma de citología, para detectar algo que necesita primero una infección por un virus que se llama papilomavirus, que solo se puede tener si ha habido relaciones sexuales. Siempre se dice de broma que una monja no puede tener cáncer de cervix. Habrá monjas y monjas, pero quiero decir que una mujer virgen no puede tener un cáncer de cervix, porque no puede tener papilomavirus y por lo tanto no puede tener cáncer de cervix. ¿Qué hacemos haciendo exploraciones ginecológicas vaginales a una niña de 8 años? No, ¿verdad? ¿Qué hacemos haciendo exploraciones vaginales ginecológicas anuales a una mujer con discapacidad que sabemos con certeza que no ha tenido relaciones sexuales? Si las ha tenido, por supuesto, claro. Pero si no las ha tenido, ese es uno de los ejemplos que yo pongo mucho para decir que una cosa es la igualdad y otra cosa es el igualitarismo, que nos puede pasar una factura de daño asociado que no queremos, ¿vale? La patología articular, sí, mira, aquí sí que es como los ancianos, tienen más artrosis y eso puede limitar por la movilidad. Está por ver lo último que he puesto del que tiene un alto umbral doloroso. Siempre he dicho, las personas con Down parece que tienen menor dolor, o sea, no más tolerancia, sino realmente menos percepción dolorosa. Bueno, últimamente he visto un par de artículos que han afinado en el tema y yo, pues no hay mucha evidencia de eso. Lo dejamos eso en la duda, pero lo que sí es verdad que las personas con Down tienen más o peor salud osteoarticular, me refiero a artrosis, a pérdida del cartílago articular y degeneración de la articulación. Para lo cual no es muy bueno que esas articulaciones soporten mucho peso. La obesidad a lo mejor es un factor que a largo plazo, o cuanto menos carga tengan las articulaciones, pues más van a durar.
¿Y la salud mental? Aquí sí. Aquí sí hay un problema. La salud mental yo diría que el problema de salud más importante, más prevalente, más grave que sucede en una persona con Down, con trisomía 21, desde los 18 a los 45 años. ¿Y por qué? Porque tienen más esquizofrenia. De hecho, eso viene en los libros. En los libros esos en los que no hablaban del Down adulto porque no existía, sí decían en Down hay muchísima más esquizofrenia. O sea, esquizofrenia todavía no he visto un caso. Era mal entender lo que son los síntomas o la fantasía. Bueno, podemos hablar de eso más. Pero lo que sí hay es problemas mentales de adaptación al medio, de nuevo. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es adaptarse. O sea, todos hemos, o yo por lo menos sí lo he tenido, compañeros en el colegio que eran unos circenses a la hora de hacer cálculos matemáticos. Y sin embargo eran repetidores una y otra vez. O sea, el más inteligente no es el que más capacidad de cálculo tiene. Y es incluso muy frecuente que personas muy superdotadas tengan muchos problemas en la vida cotidiana. Porque la inteligencia realmente es adaptarse. Es adaptarse. Es cuando hay una situación en el entorno, en ese entorno que es consustancial a todos porque no vivimos en una aldea desierta, donde nuestro problema solo es encontrar comida. En cuanto aparece otro, ya tenemos un problema presunto de inserción. Entonces, cuando aparece un cambio en el entorno, tenemos que hacer un análisis cognitivo de esa situación, ponderar las cosas y tomar una decisión, que es, ¿voy a hacer esto o no voy a hacer esto? Porque no está bien visto, porque me va a traer problemas. Es decir, que para insertarnos lo que hacemos es un análisis cognitivo de la situación. Y ahí es donde tenemos más problemas. Pues si tenemos más problemas cognitivos, vamos a tener más problemas en saber o poder adaptarnos. Y cuando no nos podemos adaptar, claudicamos y nos hacemos un lío. Esa es la enfermedad mental. La enfermedad mental, no el esquizofrénico, que le viene un virus que le estropea el cerebro. Entonces, todos los problemas en las personas con Down mentales son muy frecuentes porque el entorno no es precisamente una situación de rosas, sino una situación compleja, donde hay personas interactuando contigo que a lo mejor también tienen sus problemas, en el centro, en la familia, en tus hermanos que de repente desaparecen a los 27 años o a los 37, desaparecen que se van a vivir fuera, o los padres empiezan a deteriorarse, o de repente estabas en un entorno muy cómodo académicamente hablando y de repente cambias a un nivel académico que no sabes cómo gestionar. En fin, todos esos cambios de la vida cotidiana que nos generan a todos problemas de adaptación, en las personas con discapacidad intelectual, lógicamente más, porque la herramienta que necesitas para eso, que es cognitiva, es la que tiene más carente. Y entonces vienen las caídas mentales, ¿no? Que son muy sencillas de identificar y muy sencillas, de identificar, vamos a decir. ¿Por qué? Porque el entorno que te afecta, insisto, es el entorno cercano. O sea, yo puedo deprimirme y estaría bien que lo hiciéramos por los niños de Gaza, ¿vale? Es un motivo potente para decir qué mal estamos y venirme abajo. Pero seguramente una persona con discapacidad, sus capas de cebolla van a ser más cortas. Igual que no necesitan ver de muy lejos, tampoco necesitan o se van a interesar por problemas muy lejanos. Hay de todo, ¿eh? Esto, la variabilidad es la que queramos. Pero seguramente sus capas de cebolla más cercanas son las que les van a afectar. Sus hermanos, sus padres, su centro, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí, cuando hay problemas ahí, es cuando pueden tener problemas de adaptación a ese cambio y venirse abajo con un problema de depresión o de ansiedad o de lo que sea. Entonces, es relativamente fácil encontrar la causa, porque no tienes que buscarla muy lejos, está cerca. Y si no la encuentras cerca es porque no está. No hay que buscarla demasiado lejos. Hay otro chascarrillo que comentamos mucho, ¿no? Que lo habréis oído, ¿no? Es un chiste tonto, ¿no? Que hay dos personas, uno entra en una habitación y hay una persona que está mirando por el suelo y que le dice, ¿qué pasa? ¿Te puedo ayudar? Y dice, que se me ha caído una moneda. Dice, pues mira, te ayudo a buscarla. ¿Dónde se te ha caído? Dice, allí. Dice, allí. ¿Y por qué está buscando aquí? Dice, porque aquí hay luz. Vale, no busques donde te más cómodo. Busca donde puede estar el problema. Y en las personas con discapacidad el problema está muy cerca. Y si no está cerca es porque no está. No hay problema. No tenemos que hacernos
o sea, unas componentes del lugar de que puede haber otros factores que no están muy altos. Por eso no es difícil identificar los problemas que desencadenan los problemas de salud, aunque puede ser difícil el ver sus manifestaciones. Y los problemas son estos, los desencadenantes, los factores estresores que decimos son estos. Los retos de la vida adulta, de repente ponen un entorno donde no eres un niño, las pérdidas del entorno cercano, y el intervencionismo médico no justificado e intenso. Esto es con frecuencia un desencadenante de problema mental. Si seguimos con el patrón de intervencionismo médico en la pediatría que estaba justificado y lo arrastramos, podemos desencadenar, y lo he visto, o sea, os lo digo porque lo he visto, problemas de salud mental muy importantes y lógicamente pues evitables. Los cuadros depresivos, cuadros desadaptativos y una cosa muy rara que estamos todavía definiendo que llamamos cuadros regresivos o síndrome desintegrativo de la persona con Down. No sabemos muy bien si tiene una base mental solo, si tiene una base orgánica, estamos ahí desenredando eso que es una cosa muy peculiar de la persona con Down, pero que también, siendo lo complejo que es y lo devastador que es raro, también tiene ese comportamiento que es reactivo a algo. Siempre hay un desencadenante de eso y ese desencadenante está en los factores que he dicho que están muy cerca. Pero lo importante es que, ¿cómo vamos a identificarlo? Porque nos lo va a contar. Bien, que nos lo cuente. Le preguntamos si que nos lo cuente. Pero claro, estamos hablando, o sea, estamos dándole un valor absoluto al lenguaje verbal en una persona que esa es también una de sus patas que fallan. La cognición, pero por su definición de habitual, y habitualmente el lenguaje. Es como si quisiéramos hacer una historia psiquiátrica muy fina a un chino que está aprendiendo español. Yo creo que vamos a tener muchas dificultades en afinar realmente el diagnóstico. Porque estamos basando en una herramienta de comunicación que una de las dos personas no domina. ¿Cuál es el otro lenguaje? La conducta. La conducta es el lenguaje. Y ahí es donde tenemos que mirar. Mirar nosotros o mirar el entorno. La conducta está cambiando. Y a veces es sorprendente. Por ejemplo, qué bien ha llevado el duelo de su padre que falleció. Qué bien ha llevado el duelo. Alarma. No es normal que lleve un duelo. No esperábamos que llevara ese duelo también. Si su conducta ha cambiado en unos términos en que lo que no esperábamos, el radar empieza a dar señal y veremos si de verdad hay un problema detrás o no. Pero es la conducta, el lenguaje que tenemos que interpretar. Problemas neurológicos, va a haber una experta que nos va a hablar de ellos, pero adelanto que los problemas neurológicos se llaman epilepsia y se llaman Alzheimer. Se llaman epilepsia, seguramente ya nos lo dirá. Hay un pico de epilepsia, que es en el niño con Down, que tiene más frecuencia de epilepsia. Normalmente esa epilepsia suele ser bastante compleja, o puede ser compleja, requerir al final, por muchos fármacos, difícil de manejo, y ser arrastrada esa epilepsia hasta la edad adulta con grandes problemas. Pero luego hay otro punto de epilepsia que es el que va asociado al Alzheimer, que ya nos dirá seguramente muchas cosas. Mi sensación es que es una epilepsia muy útil para diagnosticar Alzheimer, va muy de la mano y con una incidencia muy alta, pero que en general no es complicada de manejar. No es tan complicada de tratar como la epilepsia compleja del niño con Down. Aunque a veces decimos tratar porque no tenga crisis, pero luego en el cerebro están pasando más cosas, a lo mejor pensar. Bueno, ella nos lo dirá con más detalle. Bueno, pues los problemas de salud del adulto joven y del adulto mayor pues serían un poco esto, ¿no? La salud mental y el seguimiento con el radar puesto de las patologías pediátricas. Con eso vamos bien. No voy a entrar en detalles de algunas cosas. La salud mental hemos dicho cosas. Y luego está, pues, ahora el Alzheimer. El Alzheimer es ya una cosa que aparece en un momento determinado y que la mala noticia es esta, pero no por no ser conocida va a dejar de existir. La incidencia del Alzheimer en la persona con Down es del 100%.
porque es un Alzheimer que se llama genéticamente determinado. Hay alguna excepción que se llama en 2 casos que están publicados. No procede generalizar esa excepción, ¿no? Puede no haber la misma incidencia en casos de trisomía 21, digamos, cogido con los pelos, que son las trisomías parciales, pero eso son nada, menos del 5% de las personas con síndrome de Down, ¿no? Pero en general, el Alzheimer afecta al 100% de las personas con Down. Pero afecta antes de lo que afecta a la población general, no a los 80 años, sino entre los 45 y los 65 años. Pero lo importante, y ya nos lo va a decir mejor, en los tiempos que corren, que estamos ya cerca de poder tener algunos tratamientos que modulan la enfermedad, lo importante es que esto se empieza a cocer antes de que las cosas... Y si va con un infarto de miocardio, ¿qué pasa? ¿Las arterias se estropean de un día para otro? No, las arterias se van estropeando. Llega un punto en que se obstruye, como las cañerías de la casa, ¿no? Es que estaban nuevas hasta ayer, y las ve y dice espontáneamente, esto estaba ya de pena, y es que no se notaba hasta que se obstruye. Aquí pasa lo mismo. El Alzheimer empieza a cocerse mucho antes. Y en un momento determinado ya aquello explota y las neuronas empiezan a morir y entonces se empiezan a ver síntomas de que el cerebro no está funcionando correctamente. Pero las cosas empiezan 20 años, incluso 30 años antes. Y ahí es donde tenemos que identificarlo, porque si podemos tratarlo, será ese momento. Porque el cerebro, aunque los neurobiólogos digan que esto no es exactamente así, básicamente es un órgano que no se reproduce. O sea, que lo que pierdes, lo pierdes y te has quedado sin ello, como el hígado, o los riñones, o la piel. Lo que has perdido, básicamente no lo recuperas, ¿no? Entonces se trata de poner remedio antes de que se empiece a perder. Esto, como seguro que Miriam nos va a poner, esta diapositiva, si no es esta, mucha parecida, con el logo. Ella también nos va a decir cosas muy importantes, pero yo quiero solo decir mi opinión, mi visión, un poco lejana, no soy un biólogo molecular, pero para mí, en la trisomía 21, respecto al Alzheimer, el cromosoma 21 es el cromosoma más pequeño que hay, es el más pequeñito, la de los 21, el más pequeñito. De los 45, el más pequeñito. Y entonces, no tiene muchos genes, tiene 300. ¿Vale? Y entonces los conocemos bastante bien. Por cierto, es el primero que se describió entero, que se genotipó. Y entonces, pues sabemos muy bien los genes que hay ahí y sabemos cada vez mejor qué hacen esos genes y qué importancia tienen. Y bueno, todos tienen algo que decir, pero empieza, sobre todo en términos de Alzheimer, a acotarse la cosa en 2 o 3 que dicen, oye, eso tiene que tener mucha importancia. Y hay algunos que parece que tienen mucha importancia que se han quitado un poquito, el BACE1, por ejemplo, ya, bueno, vale. Y otros que empiezan a quedarse como muy importantes. ¿Cuáles? Pues, evidentemente, y ya nos lo contará con detalle, el gen que produce la proteína que se llama amiloide, que es como el tóxico que daña el cerebro en el Alzheimer, ¿vale? Otro, que es yo creo muy importante, son genes que hacen que la persona con síndrome de Down tenga una situación de inflamación crónica. ¿Y eso? Pues sí, decimos que las personas cuando están inflamadas, no están gordas, no están inflamadas. Su sistema inmunológico, su sistema inflamatorio está activo, está como bulliendo, sin tener que hacerlo. Y lo vemos a nivel de la piel, siempre tienen dermatitis, hidrosadenitis, granos. Lo vemos a nivel de los análisis, tiene la velocidad semivelocidad elevada, puede ser reactiva, tiene mucha autoinmunidad. Y de vez en cuando les pasan cosas autoinmunes, como que el sistema inmunológico empieza a dañar cosas que no debe, tiroides, por ejemplo, o multitud de otras pequeñas cosas. Y eso en los últimos años sabemos por qué es. Por una vía que se llama interferón, ¿vale? Lo que sea. Y eso hace que el sistema inmunológico de la persona está activo. Por ejemplo, el COVID. Las personas con Down eran un grupo de riesgo de mortalidad por el COVID. Porque claro, es que son personas que están inmunodeprimidas y los virus los matan. ¿De qué? No. ¿Quién se moría del COVID? Se moría del COVID los que hacen una respuesta inflamatoria muy grande. El COVID es un virus muy tonto, pero produce una reacción inflamatoria bestial, que tú te matas a ti mismo. O sea, la inflamación que producen es tal que los pulmones no respiran porque están llenos de respuesta inflamatoria, no precisamente de ausencia de respuesta. Por eso las personas con Down se morían más de COVID, porque hacían una respuesta inflamatoria brutal, porque están ya como activados su sistema inmunológico. La buena noticia es que la vía que está activada, la vía de interferón,
tenemos fármacos, no fármacos en desarrollo, no, fármacos que usamos desde hace 10, 15 años en otras enfermedades, como la artritis reumatoide, donde son muy eficaces y bloquean justo esa vía. Y yo quiero que os quedéis con esto porque seguramente eso va a tener mucha importancia en los tratamientos, ya la tiene. Os contaría casos de nuestra consulta absolutamente espectaculares al tratar determinadas cosas con nuestros fármacos. Y yo creo que eso va a acabar saliendo y va a tener mucho. Y luego el estrés oxidativo, bueno, no me quiero meter en eso. Tampoco de lo último, que nos va a contar Mireia eso. Esta es una foto que nos va a poner ella 40. Y es el momento en el que estamos. Eso de la izquierda, una cosa que se llama beta-amiloide, que es un cerebro. Ahora, todo lo rojo que hay en el cerebro es que está embadurnado de una cosa que se llama amiloide, que lo pringa en el Alzheimer y que al final es la causa, no sé si primera o última, de que acabe las neuronas muriendo. Pues ahora ya hay tratamientos que limpian el amiloide. Si veis la de abajo a la derecha, ya no tiene nada rojo. Esos tratamientos existen ya. Están en Estados Unidos comercializados, ahora comercializados aquí, bueno, será un lío descomunal y un coste descomunal y todavía hay que perfilar mucho en eso. Pero lo importante es que desde hace 30 años que muchas compañías farmacéuticas habían dicho que al Alzheimer ya nos olvidamos porque esto aquí no se consigue nada. Pues de repente, ¡pam!, han aparecido fármacos algo ya más que prometedores. En la vía del amiloide, que es una de las vías fundamentales en el modelo Alzheimer o síndrome de Down. Vale, yo creo que del Alzheimer te lo dejo a ti. Y dos palabras que es otra de las cosas que yo creo que nos reúne aquí, ¿no? Los modelos de atención sanitaria. Vale, con todos los preámbulos que he dicho desde el principio, que consideraciones que luego nos son útiles a la hora de decir, bueno, ¿y cómo organizamos la atención sanitaria a las personas adultas con Down? Hemos dicho, la OMS nos dice determinadas cosas, los niños, hay un modelo para niños, para adultos, tal, el radar, en fin, hay una serie de ideas que dicen, uy, pues esto va a ser importante estos principios para la hora de decidir si le sabemos que una consulta específica, un quirófano específico, el médico de primera como todos, ¿cómo lo organizamos? Pues hay tres modelos, en el fondo, aquí, en este país, ¿no? Hay un modelo clásico, el básico, que es el niño va a dispositivos asistenciales especializados, básicamente un hospital infantil, donde el niño con Down pues, está en manos de los pediatras que tienen experiencia en eso. No están en el pediatra seguramente de primaria, sino que están en pediatras de unidades hospitalarias, ¿no? Que tienen mucho conocimiento, mucha casuística, mucha experiencia y mucha tecnología. Vale. Pero ahora mismo el modelo habitual, tradicional en la edad adulta es, pues usted vaya a su médico de primaria, cuando tenga un problema, como lo demás, pues le manda al cardiólogo, al otro, lo que sea. ¿Qué problemas tiene eso? Pues primero, que hay una inexperiencia tremenda en la atención a los adultos, porque el médico de primaria tendrá uno en su grupo si es que lo tiene, y el cardiólogo tendrá dos si es que los tiene, y no podrá tener nunca experiencia suficiente. Seguramente esa falta de experiencia se traduce en un intervencionismo, pues no sabemos qué, pues vamos a hacerle todo y ya veremos si encontramos la causa. Y volvemos entonces al modelo intervencionista extremadamente peligroso arrastrado de la edad pediátrica. Y luego falta una personalización. Es decir, ¿pero para qué tenemos que hacer esto? ¿Para qué le tenemos que hacer adelgazar? ¿Para que no tenga diabetes? ¿Para que no tenga infarto de miocardio? ¿Para que pueda ir con sus compañeros de excursión? ¿O para que no tenga apnea del sueño? ¿Para qué vamos a hacer esto? Si no sabemos el por qué, estudio de sueño, al otorrino, que lo opere el otro y ya está. Hacemos todo. Falta de personalización y de objetivos concretos. Y luego alejamiento de la investigación clínica, que nos decía la OMS que había que tener datos. Si no acumulas datos y los pones todos, no vale de nada que el cardiólogo tenga un caso aquí y el otro allí y no se sepa muy bien qué es lo que tenemos entre todos. Pero luego hay otro modelo, que es un modelo que yo llamo público-privado, porque cada vez hay más personas que tienen pólizas de seguros privados, incluso el modelo de Barcelona es un modelo público-privado que consiste fundamentalmente, con
todas las peculiaridades son que en la edad pediátrica, pues el mismo modelo, sea público o privado, va a un hospital pediátrico que tiene mucha experiencia y tal. Y luego cuando llega el adulto, normalmente el modelo privado suele ser un modelo también muy descentralizado. Es decir, tenemos muy acceso muy fácil, más rápido al cardiólogo, al otro, pero tiene también el problema de la inexperiencia. Barcelona es una excepción, la Fundación Catalana es una excepción. Inexperiencia, pues el cardiólogo, aunque sea en el ámbito privado, verá al chaval muy pronto, pero he visto uno y no puedo ni siquiera comentar con otro que haya visto otro, ¿no? De nuevo también suele haber una intervención excesiva en el modelo privado, incluso más. Hay una descoordinación absoluta, o sea, la medicina privada en España está mucho más descoordinada y a nivel de registros mucho más deslavazada que la asistencia pública, por más que tenga mucho que mejorar en lo público. Y luego, de nuevo, pues hay un alejamiento absoluto de la investigación clínica, salvo que haya un interés especial por el tema. El modelo que nosotros proponemos, que no es para copiarlo, alguien me ha dicho, para copiarlo, no, para mejorarlo por la derecha y por la izquierda. Pero es una experiencia, entonces interesa saber la experiencia que estamos teniendo unos y otros para decir, pues voy a coger de esto lo mejor, o bueno, o voy a copiarlo para empezar, lo que sea. Pero no es para copiarlo de entrada, ¿no? Pero el modelo nuestro es un modelo que está basado en un hospital público, que viene de unos determinados condicionamientos, que son los condicionamientos básicamente míos que puse al principio, mis peculiaridades, para lo bueno y para lo malo, eso condicionan el modelo que hemos puesto. No lo hemos diseñado antes, como vosotros podéis tener la oportunidad de hacerlo. Nosotros hemos dicho, lo que tenemos lo ponemos y vamos a utilizar nuestras herramientas. Entonces, es un modelo que en la parte pediátrica nosotros ni siquiera tenemos pediatría en nuestro hospital. El modelo pediátrico está en los hospitales monográficos, básicamente el Niño Jesús en nuestro caso. Y luego en el adulto hay primero una transición de la pediatría al adulto. Nosotros estamos haciendo ahora unas consultas de transición, que es la última consulta, la persona con Down pasa en pediatría, a los 16, 17, 18 cuando diga el pediatra, ya la siguiente consulta ya es la última aquí. Bueno, pues en esa consulta nosotros vamos a esa consulta y pasamos la consulta, el pediatra, nosotros y la persona con Down, su familia. Y la primera, la siguiente, que ya es en nuestro ámbito, viene el mismo pediatra, trasladamos los mismos en un entorno, en el último de un entorno y en el primero del nuevo entorno. Y ya el pediatra ya se va y nosotros seguimos. Se pueden hacer muchos modelos de curso de transición, presenciales, informativos, lo que sea, pero sí que es muy útil hacer esa transición entre profesionales y que la persona con Down y su familia vea que hay una transición, perciba que es un poco el mismo tipo. Este modelo nuestro sí que, como hay una conjunción de casos de casuística, pues da mucha experiencia y genera conocimiento en una condición que hemos dicho antes, que no está escrita en los libros y que hay que ir aprendiendo por uno mismo o porque te lo cuente alguien. Nosotros no teníamos nadie que nos lo contara y lo hemos ido aprendiendo nosotros. Protege del intervencionismo, protege, o sea, el daño, y lo he dicho a lo largo de la charla varias veces, ¿no? Es evitar no hacer daño, y los médicos podemos hacer daño todo lo que queramos, o sea, pero vamos, podemos abrir el enfermo un canal y decimos, ya sabemos lo que tiene, ¿no? A eso hay que proteger a la persona con Down, que lleva toda su vida de médicos, protegerle del daño que podemos hacer. Permite personalizar las cosas y luego estamos cerca de dónde se generan los datos, que son los sitios con capacidad, digamos, científica alta, como es un hospital terciario, y cuando tenemos muchos datos porque tenemos acumulada mucha casuística. Por eso es nuestro modelo, ¿no? Pues este es nuestro hospital. Aquí dice que es el hospital más antiguo de España. No sé si es San Pau por ahí anda, pero siempre se ha dicho que es el hospital más antiguo. Me cambió de sede una vez, pero lleva casi 200 años. La razón por la cual nosotros montamos una consulta de trisomía 21 son estas y no son otras. La primera, que no está aquí, siempre la decimos. Nosotros no tenemos una persona con síndrome de Down y con discapacidad intelectual en nuestro entorno familiar, personal o cercano. No lo tenemos.
No puede ser que ese sea el motivo fundamental para que un sistema público monte una consulta necesaria. No puede ser, aunque sucedió, que los pacientes con VIH sean los que exigen que haya un uso de VIH. No puede ser que los enfermos en insuficiencia renal sean los que motiven que haya hemodiálisis. No puede ser. Si no hay personas o familiares con síndrome, no pasa nada. Nosotros somos suficientemente capaces de ver la necesidad y de intentar resolverla. Y si no, podemos incluso estar a veces mal señalados. Bueno, esa consulta se permite, se deja porque hay una motivación personal. Bueno, vale, bien, porque es su problema. No ponemos inconvenientes. Pero si no, no habría iniciativa por cubrirla. Entonces, no es necesario esa motivación en los profesionales, ¿no? Nuestras razones fueron que había un vacío existencial. Nos dimos cuenta, porque alguien nos los hizo ver, que las personas con Down, cuando llegaron a los 18, pasaban al médico de primaria y nadie les atendía. Y dijimos, uy, ¿y esto no lo atiende nadie? Pues no. Y claro, nosotros somos internistas. Entonces, los internistas tenemos algunos perfiles que pueden ser útiles aquí, ¿no? No nos viene lejos las poblaciones vulnerables. Los pacientes con VIH. Los internistas somos los que les atendimos en el minuto 1 cuando nadie quería ni acercarse a ellos porque contagiaban, ¿no? O los pacientes ancianos. ¿Quién ha tenido los pacientes ancianos? Nosotros. Ahora han venido los geriatras, pero antes no existían, ¿no? O las enfermedades raras, minoritarias. ¿Quién las ha atendido? ¿Dónde están las unidades de unidad? Pues básicamente internistas. O la epidemia de gripe, yo qué sé. O sea, no nos viene raro el atender a poblaciones vulnerables. Estamos muy acostumbrados a decir, esa población vulnerable tiene un problema y nosotros nos toca resolverlo. Y luego, pues normalmente esas poblaciones vulnerables suelen tener patologías complicadas, complejas, variadas, múltiples. El anciano tiene pluripatología, el VIH, ni te digo, ¿no? Las enfermedades raras, problemas neurológicos, motores, de todo tipo, cardíacos, ¿no? O sea que no es raro que nos encontremos con una diversidad de patología que nosotros por nuestro perfil podemos realmente medio atender a todo, ¿no? Y el síndrome de Down, como su propio nombre indica, es un síndrome, que es una constelación de problemas médicos todos entremezclados y complejos, ¿no? Donde uno puede decir, no, es que de lo mío yo le he visto la córnea, pero yo lo demás no entiendo. Los internistas vamos a agruparlo todo en una visión también un poco humanista, holística, se dice, de la persona, que incluso nos expandemos un poquito más allá de la persona. Cogemos esas dos capas de cebolla que son el entorno de la persona y que una persona con discapacidad es una parte de ellos mismos. O sea que no sonaba raro que los internistas dijéramos, pues sí, nos toca algún problema. Es que no, pero tú no tienes ninguna persona con Down. Pues no. ¿Y por qué? Porque soy internista de este hospital y esa persona de ahí que tiene tarjeta sanitaria que les atiende y yo tengo el perfil adecuado, pues empieza a citármelos. O sea, no hay que dar más argumentos. Y por eso nuestra propuesta son unidades específicas en hospitales terciarios con un perfil nuestro de internista, que es porque vino así dada. Pero si hay otros modelos y resulta que por lo que sea, por las circunstancias, como está pasando ahora con las unidades de neurología, pues bienvenidas sean. Entonces, se puede empezar con muchos caminos, pero tener siempre este tipo de reflexiones muy en la mente. Hasta casi ayer hemos visto casi 1.900 personas. Casi todas las personas adultas de la Comunidad de Madrid creemos, porque ni siquiera nosotros hemos conseguido un censo, estamos hablando antes del tema. Vemos 160 personas nuevas al año, nosotros de mañana y tarde. ¿Y por qué de tarde? Porque hay personas que no pueden venir por la mañana. Pues es su problema. Yo de 8 a 3, pues no, de 8 a 3 no. Si tienes que despertar a las 7, porque una persona sale del centro a las 7 y no hay otra manera, pues tenga que venir. Porque si no, esa persona no va a venir nunca. Y va a estar oculta, pero no es que no exista. Tienes que tener un grado, no voy a decir de heroísmo, porque esto no debe funcionar con el heroísmo, pero es un grado de flexibilidad y de, saber que esto de 8 a 3 no puede ser, ¿no? Pero fijaros, 45 años de media y el 50% tienen más de 45 años.
lo cual da un perfil de la población a atender que está ya entrando en el nuevo problema que sucede a partir de ahí. Bueno, esto es como vamos creciendo. De La Rioja me salía uno. Porque nosotros vemos poca gente de fuera de Madrid, porque no queremos verlos. ¿Por qué? Porque no es el modelo. El modelo no es que vengan a la capital como en las películas de Martínez Soria, con la maleta que vean a la capital, la que me vean. No, señor. No. Eso no puede ser. Eso puede funcionar por una cuestión puntual. Que vengas porque te tienen que operar de un trasplante intestinal que lógicamente no se puede montar en todos los lados. Pero esto que es algo, que es asumir el seguimiento de un paciente durante toda su vida, no puede ser que tengas que venir a la capital todos los meses. No, hay que descentralizar. Y eso es un poco lo que estamos haciendo ahora mismo. O sea, intentar decir, vamos a montar en cada sitio, hombre, con inteligencia. No vamos a montar una consulta monográfica de síndrome de Down en cada consulta de médico de primaria. No, porque entonces no podríamos hacer muchas de las cosas que hemos dicho que es importante hacer, agrupar casos, hacer lo que sea. No, pero hombre, para eso tenemos hospitales terciarios repartidos estratégicamente y ordenados demográficamente. Eso es lo que hay que hacer. Por eso nosotros solo vemos personas de Madrid que quieren venir y que decimos, vale, encantado que venga, ningún problema. O nosotros vamos, que también lo hemos hecho. No se preocupe, si yo voy a ir de vacaciones pues ya me pasó y lo veo. O sea, investigación. Lo va a hablar Virginia seguro mucho más. Pero simplemente decir que las personas con Down o el síndrome de Down se ha puesto en el centro de la diana de objetivos científicos de altísima importancia. Que ya lo tenían hace mucho tiempo, pero bueno, veníamos diciéndolo, pero no nos hacía mucha gente mucho caso. Pero ahora, con motivo del Alzheimer sobre todo, han dicho, qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque las personas con Down, síndrome de Down, es un modelo de enfermedad en unas cosas para mal y en otras cosas para bien, pero que sorprendentemente o oportunísticamente toca problemas de salud muy importantes para la población general. ¿A qué me refiero? Hombre, el Alzheimer, pues ya está todo dicho. Ese es un modelo de Alzheimer. Y el Alzheimer es ahora probablemente el problema de salud que más dinero en investigación está recaudando, bueno, hace 30 años, a nivel global, pues evidentemente el tener un modelo muy a mano donde se pueda ver, pues es que tiene un interés y ahora pues eso, el mundo científico está mirando al síndrome de Down como modelo de Alzheimer. Pero es que también es un modelo de protección cardiovascular, porque si nos morimos de problemas cardiovasculares y los Down no tienen, si nos morimos de cáncer y los Down no tienen, y si nos morimos de Alzheimer y los Down tienen, como el que más, pues son modelos de investigación clínica muy interesantes para la población general. Y también otros aspectos, Digamos, esos tres como más importantes. Entonces lo que yo digo es que hay que llegar a un pacto que yo llamo sociocientífico, que es, bueno, resulta que vengo mucho tiempo, yo tengo Down y digo mucho tiempo diciéndote a ti, sociedad y comunidad científica, no me estás dando lo que me tienes que dar, que tengo tarjeta sanitaria, pero me estás dando la cuota común a todos y no me estás haciendo las cosas que incluso dice los que tienes que hacer conmigo. Y resulta que ahora te intereso. Bueno, vale, vamos a llegar a un pacto. Yo permito que te intereses en mí, acepto que participar en una estructura que me estás proponiendo asistencial, me estás diciendo que no vas a dar el poder y el conocimiento a mi médico de primaria que está a la vuelta de la esquina, sino que le vas a dar el poder y el conocimiento a una unidad terciaria que está en el hospital de mi ciudad, ¿vale? Me estás diciendo que no me vas a dar todo lo que le das a los demás, pero sí me vas a dar a alguien que me dice qué te debo dar y qué te debo no dar para tu protección, ¿vale? Acepto, discutiéndolo, como estamos haciendo ahora mismo, acepto esas propuestas asistenciales que por fin me das lo que me debías, y a cambio participo en tu interés. Porque si tú me dices que te interesa el Alzheimer Down, yo voy y me lo creo, pero me lo creo un poquito a medias. Entiendo que tu interés fundamental es que vosotros sois 40 millones, nosotros somos
50.000 y a vosotros os interesa más el Alzheimer porque al final os toca a vosotros también. Vamos a quitarnos las caretas. La industria farmacéutica le interesa el Alzheimer y el Down porque va a ser el pelotazo de su historia, el tratamiento de los anti-Alzheimer. Pero yo me creo que te interesa la salud de las personas con Down, ¿vale? Me lo creo y no tengo ni inconveniente en creerlo. Vamos a hacer un pacto y vamos a llamar a ese pacto sociocientífico. ¿Y qué problemas puede tener ese pacto? Hombre, el problema puede ser que esto sea un nuevo cobayismo. Lo llamemos pacto sociocientífico y sea un cobayismo al estilo clásico. Vamos a tenerlo en mente, que no puede ser un nuevo cobayismo, que tenemos que tener la ética por delante siempre y que haya controles éticos y controles institucionales de esa investigación clínica sobre las personas con Down. Hay que tener ahora un ojo especial porque vienen intereses muy potentes que pueden llevarse por delante mucho de la ética, ¿no? Y entonces hay que tenerlo muy presente. Podemos tener otros problemas que no esperamos. Por ejemplo, la hiperlongevidad. Hemos dicho que las personas con Down no se mueren nada más que de Alzheimer. O sea, que no tienen patología. Vamos a poner que no tuvieran nada de patología cardiovascular ni nada de cáncer. Quítales el Alzheimer. ¿Hasta dónde vivirían? No, hasta los 83 años de la media. No lo creo. No lo sé, porque no lo hemos vivido, pero a lo mejor resulta que nos pasaban en longevidad hasta los 120 años. Eso se llama hiperlongevidad. ¿Eso es bueno? Cuanto más vivirán mejor. O no lo sé, depende del caso. Pero la ancianidad de verdad, no el envejecimiento con todas las interrogaciones, la ancianidad de verdad en la discapacidad intelectual es dura, es muy dura. En el Down no lo hemos visto todavía, pero en las personas con discapacidad intelectual que no tienen Down, claro que se ve. Tú tienes personas con parálisis cerebral de 80 años y tienes personas con discapacidad intelectual que las enfermedades raras lo ven. Gente anciana con discapacidad intelectual o motora. Y esa situación buena no es. Buena no es. Tiene unos problemas importantes. Desde luego de soledad absoluta. Entonces, bueno, pues si hemos dicho que el entorno cercano es muy importante, que es una capa fundamental de una persona con discapacidad, que si la quitas, le estás quitando media vida, se la vas a quitar entera, ¿eh? Le vas a quitar el entorno cercano, los padres por supuesto, los hermanos también. Y luego ya no hay nietos, ni hay primos, ni hay... Entonces, tengo una persona allí en una residencia y le pusieron un tratamiento... Estoy haciendo una caricatura distópica, de una persona con Down que le pusieron unos tratamientos que sigue, que no tiene Alzheimer y tiene 110 años. ¿Quién le viene a ver? Nadie. Si no tiene familia. Si creo que tiene un sobrino nieto tercero que sabe que tiene por aquí un familiar. Está solo en la vida. Es decir, de su capa de cebolla. Le podemos poner otra, si puede ser que esté feliz en una residencia anciana. Pero sus capas de cebolla las hemos quitado. Entonces, la hiperlongevidad, que es algo que nos podemos encontrar a la vuelta de la esquina por todos estos prolegómenos que sabemos que se dan en la biología de una persona con Down, bueno, tenemos que tenerlo ahí como visto. Y luego el privilegio de élite es ya lo último, que la comunidad Down tiene que tenerlo presente. El Down, por los motivos que sean sociológicos, biológicos, no sé cuáles, o porque el señor Down inicialmente lo señaló con una intención determinada, pero lo señaló. Y los otros que señaló eran los africanos son muchos, pero los señaló y quedaron señalados. Y por tanto quedaron aceptados. Pero el resto de personas con discapacidad intelectual están ahí, que son el 90%, y no tienen ese privilegio de notoriedad. O incluso esa oportunidad de que por tener algunas condiciones especiales biológicas se les ofrece una atención sanitaria correcta que a los demás no se les ofrece. Y por eso yo creo que el mundo del Down tiene una responsabilidad de agente del resto de población con discapacidad intelectual. Lo que consiga el Down lo van a acabar consiguiendo el resto de personas con discapacidad intelectual con un retraso temporal. Y esa yo llamo función agente.
Vale, pues bueno, como ya hemos hablado de todo esto, tampoco voy a... Los mensajes para llevar a casa, si no son estos, son los que os hayan quedado en vuestro cerebro. Y nada, muchas gracias por la atención y encantado de